Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Reportero Escolar con este tema que introducimos hoy sobre materiales audiovisuales. Primero me quiero presentar, yo soy Gema Sánchez, soy periodista, estudié periodismo en la Complutense de Madrid, estuve 7 años ejerciendo el periodismo en Gaceta de los Negocios y luego en el grupo negocios más adelante y actualmente estoy colaborando con el diario Expansión y me dedico a el marketing en la Universidad Internacional de La Rioja y soy la encargada de contaros este nuevo tema sobre materiales audiovisuales que vamos a ver. Lo hemos titulado, como bien veis aquí, Aprendiendo el mejor oficio del mundo, porque me imagino que ya los anteriores ponentes os han destacado la importancia que tiene una profesión como el periodismo hoy en día, aparte de ser apasionante como tal, pues también para aprenderla muy bien desde el inicio y para eso pienso que Reportero Escolar es una ocasión buenísima para aprender el oficio de comunicador y periodista. Nos centramos ahora en el tema de materiales audiovisuales, sabiendo que estamos ahora mismo inmersos en un universo multimedia, ¿no? Ahora mismo no hay que irse muy lejos, uno echa un vistazo a todas las portadas actuales. Buenos días, Carmen, buenas tardes, perdón. Eh, Echa un vistazo a todas las portadas actuales y ve cómo todos los principales periódicos no hay un texto fijo, sino que están incluidos pues, en todas las páginas web las fotografías, vídeos, audios, gráficos, ¿no? Cada vez se va innovando más, no hace falta que os diga porque vosotros, los oyentes, los que estáis ahora oyendo y los que posteriormente veréis este vídeo en diferido, no hay que deciros que probablemente ninguno de vosotros lea ahora mismo un periódico en papel y de hecho las cifras ahora mismo de tirada de periódicos de medios impresos son muy bajas porque ahora mismo todo el mundo pues tenemos la información a golpe de pulgar, ¿no? O sea, en el móvil vemos todos los es por el medio que todo el mundo, toda la gente joven se informa, ¿no? Con lo cual ahora mismo el periodista ha tenido que dar ese salto, los periodistas que llevan tiempo ejerciendo la profesión han tenido que dar ese salto para incluir y estar bien formados en todo ese universo multimedia al que tienen que responder para informar a sus oyentes. Hay que entender las nuevas claves de la información. ¿Qué demandamos los usuarios? Pues habitualmente cualquier persona que acuda a un medio de información, ya sea radio, prensa, televisión, siempre tiene estas características, ¿no? Buscamos siempre una información creíble, que tenga lo último, las novedades. No nos imaginamos un periódico abriendo ahora la portada de El Mundo o elpaís.com y ver una noticia del día de ayer, ¿no? Queremos ver lo que ha pasado hace una hora, ¿no? O como mucho, si es una noticia muy importante, y ahora haremos un repaso, lo que ha pasado esta mañana, ¿no? Siempre es con lo último, siempre temas relevantes, ¿no? O sea, que sean interesantes para el ciudadano medio, que esté bien presentada, ¿no? O sea, si ahora mismo vemos un periódico, un diario online que tenga unos colores grises o que esté un poco apagado, pues rápidamente nos vamos, ¿no? Que sea accesible en todo lugar, en todo momento, en todos los formatos y que se pueda compartir, que permita profundizar y, por supuesto, siempre sin pagar, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite la prensa? Pues la prensa nos da esa información verdadera, esa información interesante y esa información atractiva, ¿no? O sea, siempre cuando leemos un periódico, que muchos de vosotros ya os decía, probablemente haga mucho tiempo, incluso lo hayáis visto casi en las películas, ¿no? Pero la prensa escrita siempre se busca eso, ¿no? Una información verdadera, que sea interesante y que sea atractiva, ¿no? ¿Qué buscamos en la radio? Siempre está actualizada, o sea, nunca vas a poner un informativo en la radio que no te cuente lo último del último, vamos, en el último minuto. De hecho, son los boletines horarios, cada hora está actualizada esa información. En la radio también encontramos que es constante, ¿no? O sea, siempre, estés donde estés, tú enchufas la radio, te conectas con la radio a las 5 y ahora acaban de darse los últimos informativos, ¿no? Y siempre también en la radio encontramos que es una información a la que todo el mundo puede acceder y por lo tanto que es gratuita. La televisión,
Pues ahí tenemos en el medio de la televisión pues siempre una información muchísimo más atractiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre va acompañado con unos recursos audiovisuales que hacen de esa información que se nos haga mucho más llevadera, ¿no? O sea, es verdad que cuántas veces hemos visto y nosotros mismos hacemos, ¿no? Cuando uno no quiere ya pensar mucho, viene agotado del trabajo, ¿no? Pues sienta a ver los informativos y está siendo informado de una forma muy cómoda y muy atractiva, ¿no? Y siempre multimedia, ¿no? Porque eso no simplemente nos están dando la voz, sino que también nos están poniendo las imágenes que acompañan a esa información y que por lo tanto se nos hace mucho más asequible. ¿Qué encontramos en la información web? Pues aparte de todas esas características añadidas que hemos dicho, ¿no? Que es una información creíble y por tanto verdadera, actualizada, interesante, atractiva, constante, multimedia, pues también y gratuita, también encontramos que es una información interactiva, es decir, cualquier portal ahora mismo de información encontramos que se trata de una información en la que uno puede hacer cualquier comentario, puede comentar las noticias y puede ver también lo que han opinado otras personas y luego hipertextual, ¿no? O sea, con todos los enlaces que incluyen todas las noticias de las que se informa en la web, una persona, pues si nosotros entramos ahora mismo en cualquier noticia, ¿no? Sobre los premios Goya, por ejemplo, que han sido hace poco, pues uno va enlazando una pregunta con una noticia con otra, ¿no? Para al final tener un contenido global de todo lo que se ha informado sobre ese tema, ¿no? Una cosa que no ocurre cuando pasa en prensa, ¿no? O sea, en prensa uno está leyendo el diario en prensa y es una lectura muy plana, no puede enlazar de unos sitios a otros, ¿no? Y nos encontramos por último también con ese formato móvil, ¿no? Que añade que a todas esas características, verdadera, actualizada, interesante, atractiva, constante multimedia, interactiva, hipertextual y gratuita, también se añade esa característica que es accesible en todo lugar, es decir, ubicua. Nosotros vamos por la calle, ¿no? Y tenemos esa posibilidad, ¿no? De acceder a cualquier contenido informativo desde nuestro teléfono móvil. Si es la web, bueno, a veces es verdad que necesitamos una página web, a lo mejor, pues entrar en otro entorno, pero siempre lo tenemos en el móvil que nos permite ese acceso en todo momento, ¿no? Algo muy importante y muy novedoso también, que eso hace años a lo mejor no nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? Este universo, estas características de la información que demandamos ahora mismo los usuarios, nos exige que el profesional de la información, los periodistas, estemos suficientemente preparados para dar respuesta a eso que demandan, ¿no? Que demandamos nosotros mismos, los consumidores de información, y que demanda también el universo ahora mismo. Nos han dicho que no podemos hacer una copia. A ver, me está preguntando, interrumpo esta exposición porque me está preguntando Ana Cejudo que nos han dicho que podemos hacer un copia y pega, que no podemos hacer ningún copia y pega de ninguna noticia, pero por ejemplo quiero hablar de los Goya. Muy bien. Eh, Tu pregunta es respecto a cómo haces una noticia empezando desde cero, ¿no? Sí, pues yo pienso, no sé qué tipo de actividad te habrán mandado. A lo mejor es una noticia informativa o es una crónica. También depende del modelo de lo que te hayan pedido hacer en la actividad. Si es una información pura y dura, si es una crónica de lo que ocurrió en los Goya, sí que debes hacer como tu información personal con los datos reales, que claramente pues serán los mismos que han publicado otros medios de comunicación, ¿no? Para eso, yo te recomiendo, si es un texto informativo, que respondas a las 5 Vs dobles, es decir, qué ha pasado, quién, cómo, dónde y por qué. Respondas a esos cinco preguntas que son las evidentes para elaborar una noticia, las respuestas a las que tiene que responder una noticia, y en función de eso elabores tu texto, pero también con los datos reales y elaborando tu punto de vista, ¿no? O sea, tu punto de vista es cómo tú lo has percibido. Imagino que a lo mejor no has tenido la opción de estar en los Goya, pero a lo mejor si tienes que hacer una crónica puedes hacer cómo has visto. Si es un texto informativo no deberías dar tu opinión, pero me imagino que para darle un valor añadido a tu noticia sí que te pedirán cuál es tu opinión, con lo cual a lo mejor yo te sugiero, ¿no? Para hacer una información interesante, una crónica que sea interesante, yo a lo mejor lo que puedes hacer es precisamente hablar de este tema, ¿no? O sea, cómo una persona de tu edad, que no sé qué edad tendrás, pero ha accedido, ha tenido ese conocimiento
de cómo ha ido evolucionando esos premios Goya, ¿no? O sea, 14 años, ¿vale? Pues me imagino que tú cuando estabas viendo los Goya probablemente estabas conectada con tu teléfono móvil, si no me equivoco, y que además lo seguirías seguramente por las redes de Instagram, a lo mejor de, no sé si de Twitter a lo mejor o de Facebook, y algo verías en los informativos o leerías posteriormente en las noticias, ¿no? Pues a lo mejor una forma original de plantear ese artículo tuyo es pues los Goya desde mi punto de vista a los 14 años, ¿no? O sea, cómo vivías los Goya, ¿no? Pues cómo te enteraste del primer premio por Instagram cuando te llegó una noticia de este medio de comunicación, ¿no? María nos lo confirma, con lo cual, pues si queremos dar alguna opinión, pues a lo mejor puede ser eso, ¿no? O sea, los Goya desde las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, cómo se ha ido, cómo has ido recibiendo toda la información a través de las redes sociales y en tu caso, pues desde un teléfono móvil, ¿no? Y es gracioso, ¿no? Porque antes yo, por ejemplo, me acuerdo exactamente cercano, ciudad, pueblo, barrio. Y me acuerdo también hace años, ¿no? Cuando estábamos, cuando veíamos los Oscar, ¿no? Había que levantarse por la noche, ¿no? Y entonces uno los veía en directo, ¿no? Cuando ahora pues uno no se tiene ni que levantar de la cama, ¿no? Si quiere, si es muy aficionado al cine, se levanta a las 2 3 de la mañana y echa un vistazo al Twitter y ya se entera de los ganadores, ¿no? O sea que yo creo que también puede ser desde un punto de vista original, en ese sentido, pues explicar cómo accedes a esa información desde tu punto de vista, desde el móvil, ¿no? Bueno, pues continuamos entonces con este universo multimedia, ¿no? Hemos dicho todas las características que tienen ahora los distintos medios de comunicación, los que se van añadiendo y al final cómo a través del móvil podemos acceder a todo eso, esas características, esos factores que demandan la información, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esto aquí os he hecho un resumen de todos los medios ahora mismo que hay más en la vanguardia, ¿no? Y que están intentando innovar y recoger todo ese universo multimedia del que hablábamos antes, ¿no? Un universo multimedia que recoge los gráficos, el vídeo, el audio, no pone en juego todos esos elementos para generar un diario, ¿no? Que sea diferente a los demás. El problema que tenemos ahora mismo con las nuevas tecnologías y con la facilidad de acceso a la información es que nos encontramos cuando pasaron los medios a ser digitales, nos encontramos con diarios muy similares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los periódicos habían pasado de mandar a sus periodistas a las ruedas de prensa y hacer ellos elaborar su propia crónica, ¿no? Más individual, más personal, con ese toque más único, ¿no? Que tenía cada periodista en cada medio. Al final empezaron a ser unos medios de comunicación cuando pasaron a ser digitales muy iguales, ¿no? Uno igual que el otro. ¿Por qué? Pues porque la última noticia les venía desde las agencias, ¿no? Y al final te encontrabas con portadas muy similares, ¿no? Si echamos un vistazo ahora mismo a los medios de hoy en día, por ejemplo, de lo que se ha publicado hoy, pues vamos a ver que hay muchos medios, ¿no? Por ejemplo, vemos, para hacer un repaso, ¿vale? A los diarios de hoy en día, de los que se han publicado hoy, las portadas, pues tenemos eh, El silencio del PP a Ana Mato en la portada del Mundo, por ejemplo, con un vídeo, y así además también repasamos todos los medios que veis. También la Audiencia Nacional imputa a Fernández Ordóñez por la salida a bolsa de Bankia. Exactamente la misma noticia que tiene El Mundo, y por hacer una prueba buscamos ABC y lo mismo, ¿no? La misma noticia, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que tenemos o le sabemos dar un valor añadido a nuestras noticias, tanto en el planteamiento de las noticias como en el formato de las portadas, o al final nos encontramos con diarios muy similares, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a meter yo en un... A ver, recupero mi documento. ¿Por qué me voy a meter yo en una portada diferente a otra si al final me están dando lo mismo, ¿no? Por eso he hecho una recopilación de los diarios más vanguardistas, ahora mismo los que están innovando más en sus planteamientos, ¿no? Para que podamos revisar qué es ahora mismo lo que más
están demandando, ¿no? ¿Qué podemos aprender de estos medios digitales, ¿no? Como vemos aquí, Quart, The Guardian, The Economist, El Confidencial lo está haciendo muy bien, en el caso español, The Washington Post. Ahora mismo The Guardian creo que es la primera, el año, leí el otro día en una noticia que es por primera vez, en 5 años, por primera vez ha sido rentable, es decir, ha obtenido beneficios el diario, ¿no? Hasta ahora estaba teniendo pérdidas porque claramente la crisis ahora mismo de los diarios es evidente, pues por esto que os he dicho, ¿no? Porque son medios muy iguales, ¿no? Bueno, aquí estamos preguntando dudas, la responsable de reportero escolar. Bien, pues el universo multimedia, ¿no? O sea, ¿qué podemos aprender de los medios digitales más innovadores que hemos comentado antes, ¿no? Como pueden ser Quark, The Guardian, tienen un propósito muy singular, ¿no? O sea, quieren enfocarse a un público diferenciado, tienen un liderazgo también fuerte, una estrategia clara e inequívoca, es decir, o sea, van dirigidos a un público concreto y quieren ocupar esa parte de su mercado. Combinan las competencias periodísticas, tecnológicas y comerciales, es decir, no solo apuestan por la información, que es su principal objetivo, sino que también lo combinan con una fuerte apuesta tecnológica, es decir, que también los vídeos sean de calidad, que todas las infografías también tengan un atractivo y estén bien explicadas, ¿no? Y también un componente comercial, que es decir, que sea rentable, ¿no? El diario sea rentable. Una cultura muy pro digital, es decir, que todo lo que no se puede incorporar en la página web no existe. Espíritu pionero, pues que siempre, pues, toda la parte que os digo, la parte comercial es muy importante también en los diarios, porque también ahí nos jugamos la rentabilidad y la sostenibilidad de ese medio de comunicación, ¿no? Y por tanto tienen que tener un espíritu pionero también a la hora de establecer los contratos de publicidad, que a través de esa publicidad se gane dinero, etcétera, ¿no? Y luego también que tengan una cierta habilidad para innovar y responder a las oportunidades y amenazas del mercado, es decir, que sean innovadores en su planteamiento. Hablábamos antes de los universo multimedia, ¿no? De los factores que influyen a la hora de la elaboración de las noticias, y eso seguro que a Ana también le va a servir mucho para cuando haga su noticia sobre los Goya o sobre alguna noticia local de su barrio, que seguro que se le ocurrirá muchas ideas interesantes. Y os animo, ¿no? A todos los que estáis presentes en esta clase y a los que veréis también después en diferido, que hagáis un repaso también a las portadas de los principales medios para ver el uso que hacen de las fotografías, ¿no? Hoy precisamente publicaba El País las imágenes ganadoras del WordPress Photo 2017, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos traía una imagen muy interesante, ¿no? Que es la imagen ganadora del primer premio, que estaba dentro de la categoría de vida cotidiana, ¿no? Y lo que nos expresaba, lo que nos exponía este fotógrafo es una barbería en La Habana, una barbería vieja, ¿no? Y vemos la fuerza que tiene esa imagen, ¿no? Cuando uno ve esa noticia publicada en un diario, ¿no? Esto justo es una selección, precisamente hemos puesto el foco ahí en las imágenes, ¿no? Porque precisamente para hablar de fotografía, qué más, qué mejor, ¿no? Que hablar de las ganadoras del WordPress Foto 2017, ¿no? Pues esto es interesante y es interesante el buen uso de las imágenes a la hora de establecer y de informar porque da fuerza al contenido que tengamos, ¿no? La fotografía siempre dar importancia, ¿no? A esa calidad, a esa resolución de la fotografía, al tamaño, que siempre nos lo va a dar la plantilla del periódico o de la plantilla del tanto diario digital como de un periódico impreso, ¿no? Y también la importancia de la noticia. Es evidente que en una portada una fotografía va a ser muchísimo más grande que si es una noticia que va en un faldón de un periódico o va en una noticia en un destacado de la parte más inferior del diario, ¿no? Si uno hace scroll, pues ve que en un diario online, pues uno hace scroll y ve que las imágenes de abajo, pues a veces son más pequeñas, ¿no? También en función de cómo esté dividida, ¿no? Pensando también en un periódico online de cómo estén divididas las secciones, ¿no? A la hora de ir hacia abajo, ¿no? Y luego mantener siempre las proporciones originales, ¿no? Esto parece una tontería, pero a veces vemos fallos grandes dentro de los diarios online porque a veces pues se ha redimensionado la fotografía y pierde su sentido, ¿no? Siempre importante el pie de foto, ¿no? O sea, veíamos, por ejemplo, en la noticia que hemos comentado antes, publicada en El País, Ana Mato hace una infanta Cristina, no sabía nada, todo era cosa de su marido, ¿no?
es la noticia del día, ¿no? Pero siempre, aunque todos tengamos reconocida la cara de Ana Mato, siempre fundamental poner en el pie de foto quién está en la fotografía, que en este caso es Ana Mato, qué estamos viendo y qué hace, ¿no? Pues Ana Mato a la salida de la audiencia personal y luego una barra y a continuación las siglas del fotógrafo, el nombre de la agencia o web, o bien bueno, eso, el nombre completo del fotógrafo, ¿no? También vemos en la fotografía, ¿no?, el uso legal que tienen que tener las fotografías. Y esto es muy importante porque a veces proliferan mucho las noticias por la web, que les falta tener esto incorporado, ¿no? O sea, esto es el uso legal de las fotografías incluye que hay que citar que dependiendo de dónde hayas conseguido la fotografía, a ti te vienen estos indicadores, ¿no?, que te dicen qué uso puedes hacer de la fotografía, ¿no? A veces te obliga a citar al autor, te obliga a compartir con esa licencia, te obliga a no modificar de ninguna manera, pero no modificar ni siquiera en la dimensión de la fotografía, o luego que también con esa fotografía no ganes dinero, ¿no? Nos pregunta Ana Cejudo si queremos adjuntar una foto de los premios Goya, ¿dónde podemos sacarla? Porque no la podemos buscar en Google por derechos de autor. Pues es muy buena pregunta para esto que estamos hablando ahora, Ana Cejudo, y te comento que, bueno, en Google sí que te permite, tampoco podemos ir a hacerla, que a lo mejor ya nos gustaría, ¿no?, estar allí en los premios Goya. En Google sí que te permite, hay una opción, y esto lo podemos ver si compartimos de nuevo pantalla, ¿no? Nos permite también, si hacemos una búsqueda en Google, te viene un apartado, ¿no? Pues cuando entramos premios Goya, que sería tu caso para la búsqueda de tu noticia, y cuando entramos en imágenes, abrimos esta pestañita de herramientas. No sé si me estáis viendo bien compartida la pantalla, espero que sí. ¿Me veis esta pantalla que estamos compartiendo, no? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces en estas imágenes vemos que el derecho de uso, aquí podemos seleccionar qué derechos tenemos para utilizar esa imagen, ¿no? Etiquetadas para reutilización no comercial, que sería este el caso de Ana, ¿no? Pues aquí tenemos unas cuantas fotografías para incluir que nos permite utilizarlo sin ninguna restricción. Etiquetadas para la reutilización no comercial con modificaciones. Etiquetadas para la reutilización y esto también, o sea, ahí pues vía libre, ¿no? O sea, esas son fotografías que vemos aquí la firma, ¿no? Commons Wikimedia, esto quiere decir que la puede utilizar cualquier persona, ¿no? No tiene que estar sujeto a derechos de autor. Más adelante, Ana, veremos también algunos otros bancos de imágenes que nos permiten también conseguir fotografías sin derechos de autor. También es verdad, y esto lo digo porque a la hora de presentar un trabajo, lo importante es que tú a la hora de hacer pública una fotografía en tu página web o en tu diario, ¿no?, cuando estés de alguna manera intentando rentabilizar ese producto que estás haciendo, no consigas beneficios económicos a través de esa imagen, ¿no? Pero entiendo que para un trabajo no habría problema en utilizar una imagen de Google. Pero para asegurar también que no haya problemas con esos derechos de autor, sí que te recomiendo a que filtres esas de sin etiquetas, ¿no? O sea, con posibilidad de utilizarlas sin ningún tipo de filtro, ¿no?, que es lo que te he enseñado que puedes clicar en Google. Aquí de todas formas ahora veremos, bueno, este también os lo dejo aquí porque, por ejemplo, aquí también se puede filtrar de muchas maneras cómo puede ser el uso de imágenes y ahí lo mismo, o sea, búsquedas y puedes ir a cualquier imagen y pinchar pues eso para utilización de cualquier tipo, ¿no? Y otros bancos de imágenes gratuitos que también está permitido la utilización sin los derechos de autor, siempre que lo filtres por ese término, ¿no? Y esto, aunque no se ve demasiado bien, pero ahí también os dejaré esos 15 bancos de imágenes gratuitas, recursos gratuitos que se pueden utilizar para vuestros trabajos, por supuesto, incluso a veces también cuando lo etiquetamos así también para algún medio de comunicación. Espero que
haya respondido a tu pregunta, Ana. También os recomiendo, ya que os he puesto un enlace de tutoriales gratuitos de Photoshop, también para todo el tema de la dimensión de la fotografía, que es importante para hacer uso también en los blogs, en las páginas web que utilicéis. Infografías, pues nos encontramos también los periódicos y las portadas siempre con esas infografías que nos permite aclarar mucho más una información, ¿no? Y es lo que se llama el periodismo de datos, que ahora mismo está muy en auge, ¿no? Con toda esta llamado Big Data, ¿no? Ahora mismo todo se puede medir, todo se puede analizar, tenemos acceso a 1 millón de datos que no sirven para nada si no se explican, ¿no? Esta es la tarea que hace el periodismo de datos, cuando una persona detrás, un periodista está detrás de ese océano de millones de miles de datos, y lo que hace es filtrarlos para mostrarlos de manera interesante al consumidor de esa información, ¿no? A ese lector de la información. Lo hace a través, pues, de gráficos, de tablas, de cuadros, ¿no? E incluso a veces lo hace de forma dinámica para que el lector acceda a aquello que pueda necesitar, ¿no? Es esta noticia que pongo aquí, este ejemplo, que aunque es antigua, pero decía, estos son los 200 más ricos de España, ¿no? Un 16% más ricos en 2015, un año redondo de Amancio Ortega, ¿no? Y bueno, ahí se podía ir filtrando, ¿no? Por la información, pues eso, fortunas en bolsa, fortunas privadas no cotizadas, ¿no? Y uno iba haciendo una investigación de la gente más rica de España, ¿no? Un tema interesante como para... Por supuesto, Ana, todavía de los premios Goya, lo que quieras, las preguntas que queráis, por supuesto. Aquí también veíamos, ¿no? En las infografías, el objetivo, como os decía, el clarificar la información y también saber que hay noticias gráficos, es decir, que a veces simplemente una noticia se presenta como un gráfico. Muchas veces suelen ser estas noticias multimedia donde uno puede acceder a filtrar la información que le interesa. ¿Podemos preguntar a la gente su opinión? Por supuesto. Dentro de la información que tú... Depende también cómo presentes. Esto es como todo, ¿no? O sea, al final se trata de que tu artículo sea interesante, ¿no? O sea, que tú, por supuesto, puedes hacer siempre que le preguntes a una persona, lo lógico cuando, si tú trabajas en un medio de comunicación, es que le preguntarás a alguien de relevancia, es decir, a los ganadores de los premios Goya, ¿no? Oye, cómo has vivido estos premios, ¿no? O incluso a los organizadores, ¿no? Cómo ha evolucionado esta organización del Festival de los Goya, ¿no? O cómo de los premios Goya, o a lo mejor a un presentador de la televisión, cómo lo has vivido, ¿no? Si vas a preguntar a un familiar, ¿no? A tu madre, a tu padre, a tus hermanos, cómo han vivido los premios Goya, tendrás que buscar la manera original de hacerlo, ¿no? Por eso yo te animaba, digo, si te apetece hacer un cómo se vive los premios Goya desde las nuevas tecnologías, pues lo importante también es que le des un toque original, ¿no? O sea que ahí pues puede ser una noticia que revolucione las redes sociales, pero siempre tienes que dar ese toque original y no contar lo mismo que han contado todos, ¿no? O sea, siempre se puede preguntar la opinión, por supuesto, y si no es alguien relevante, tendrás que darle un toque original para que tu noticia sea importante. No te preocupes porque estamos para eso y puedes hacer todas las preguntas que quieras, ¿eh? O sea que ningún problema. No sé si te he respondido con esto de la opinión. Si puedes preguntar a la gente la opinión, que mi respuesta es sí, pero si la persona a la que vas a preguntar no es relevante, deberás darle ese toque original para que su opinión, para darle valor a su opinión. Si vas a preguntar al portero de la esquina y te va a decir, pues sí, me gustó lo Goya y lo vi muy bien, vale, pues sí. Carmen, tu pregunta de si es obligatorio poner pie de fotos, siempre. Encontrarás a veces, siempre que sean medios de comunicación con reputación, tienen que tener ese pie de foto, y si no lo tienen es por error. Pero siempre hay que adjudicar la fuente, y la fuente de esa persona que ha realizado la fotografía, bien si es un fotógrafo o bien si la fotografía viene de agencia, y también la descripción de esa fotografía, ¿no? A veces dices, oye, es evidente, estoy hablando de Rajoy, no voy a poner el presidente del gobierno, Mariano. Dices, bueno, es evidente, pero ponlo. Y además, aparte de decir quién es, tendrás que decir qué hace, ¿no? El presidente saliendo de la rueda de prensa o lo que sea, ¿no? O sea, siempre decir quién es y qué está haciendo. O sea, añadir información a ese pie de foto. Y una barrita y poner el autor o la agencia de la foto.
Lo mismo, decía aquí el ejemplo, ¿no? O sea, lo mismo que pasa con los infográficos, ¿no? Las infografías, siempre. Noticias gráficas que tengan un pie de foto con un autor y con un titular, ¿vale? O sea, siempre en la infografía siempre te dice, o datos recogidos del último informe estadístico, bla, 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 ¿no? O sea que saber de dónde hemos extraído los datos. Es importante también a la hora de poner la infografía. En la fotografía pues es más sencillo porque no hay ninguna información añadida, simplemente es de quién se trata la fotografía. Pero en el caso de los infográficos sí que es importante saber de dónde hemos extraído esos datos que estamos mostrando. Nos pregunta Ana, por ejemplo, hacemos una fotodenuncia porque hay una calle que no tiene nada de luz. ¿Cómo quedaría mejor si decimos lo que opinamos o si aparte de decir lo que opines y preguntar a la gente que iba por esa zona? Bueno, pues tu pregunta, en este caso que me dices, por supuesto, siempre aquí se trata de enriquecer siempre las noticias que pongamos, ¿no? Uno piensa, a ver, ¿yo cómo puedo dar más fuerza a mi argumentación? Si yo estoy haciendo una fotodenuncia, como tú bien dices, ¿no? ¿Qué va a tener más fuerza? Primero, la fotografía diciendo calle absolutamente oscura, ¿no? ¿Qué le añadiría más fuerza? Tu opinión va a ser más bien informativa, porque si tú escribes el artículo y te haces como si fueras la autora del artículo, pues simplemente dirás, la calle no sé qué está a oscuras. ¿Qué es lo que le va a dar más fuerza? Pues precisamente lo que tú dices. Si preguntas a la gente de alrededor, que diga, pues, al portero, ¿no? Esto es horrible porque nos hemos quedado a oscuras y por culpa de esta oscuridad ha habido 4 atracos, ¿no? Y luego entrevistas a la vecina de arriba y dices, pues es que fíjate, justo ayer mi madre, que es mayor, se cayó por la calle porque estaba todo oscura, ¿no? Y luego preguntas al del kiosco de la zona, ¿no? Pues precisamente porque esta calle es oscura se cuelan todos los gatos en mi kiosco, ¿no? Porque no hay luz y nada les asusta y se meten todos los gatos en mi kiosco, ¿no? Y luego además, pues entrevistas a la de la esquina, a la profesora de la esquina que tiene una guardería precisamente ubicada en esa calle donde está oscura y dice, pues aquí mis niños todo el rato están asustados porque salen a la calle y está oscura, ¿no? Bueno, ya no se me ocurre nada, ninguna película más, pero imagínate, ¿no? O sea, todo eso, esa opinión de la gente de alrededor le va a dar fuerza a tu argumentación, que es esa fotodenuncia que tú dices, que la calle no sé qué, a oscuras provoca que haya un desastre social, ¿no? Y ciudadano, porque o tantas denuncias, ¿no? O hay no sé cuántas firmas a favor de que por favor se ilumine esta calle. No sé si me he explicado bien, Ana, pero que sí, por supuesto, en ese caso, en la pregunta que me planteas, siempre añadir opinión a la noticia le da más fuerza siempre. De nada y para lo que quieras puedes seguir preguntando todo lo que quieras. Acabamos ya también con el tema de las infografías y pues eso, con los programas que ahora mismo se utilizan para elaborar esos infográficos, ¿no? Normalmente se suele utilizar mucho Tableau, también con el Excel se suelen hacer gráficos como este que os he puesto aquí, que es muy sencillito y además muy sencillo de usar. SmartArt también un programa que tiene el propio Windows y que también es muy sencillo de utilizar. Y ya por último, pues los vídeos, ¿no? La inclusión siempre de los vídeos, o prácticamente ahora si en el repaso que hagáis ahora, también podemos hacer un estudio de los pros y contras que hay de que no funciona la luz. En el caso de siempre que pongas un pro y un contra, tiene que estar avalado por un dato, ¿vale? Es decir, tú dices, estamos en contra de que haya luz porque ha habido 20 caídas de gente mayor en los últimos 5 meses. Y estamos, pues, das el punto de vista. De todas formas, yo entiendo que tú al hacer una fotodenuncia te has posicionado en contra de que esa calle esté oscura, ¿vale? Con lo cual entiendo que estás haciendo, como me decías tú, un artículo de opinión, con lo cual estás haciendo una fotodenuncia, estás denunciando, estás intentando poner, pues eso, una denuncia, una noticia, una información denuncia sobre ese tema, con lo cual más bien intentaría posicionarme en un sentido y avalar ese posicionamiento, si, en el caso de que se trate siempre de un artículo de opinión, avalar ese posicionamiento con datos.
Y en el caso, y si fuera una noticia informativa, que tú no te quieres posicionar, o sea, simplemente quieres plasmar la información, en esta calle no hay luz. ¿Qué hay a favor de que no haya luz? Pues que estamos ahorrando no sé cuántos millones de euros porque tenemos las farolas apagadas y con lo cual no gastamos luz. Sin embargo, en contra hay pues eso, que ha habido caídas de gente mayor, que ha habido más robos, que los gatos se meten en el kiosco, etcétera. No sé si con esto te... Venga, pues muchísimas gracias, Ana. Continuamos con la presentación, los vídeos, ¿no? Y ya para acabar poníamos este ejemplo de los vídeos, que es imprescindible en este periodismo digital, porque como el repaso que hemos hecho antes en las portadas de los periódicos, ¿no? Como todas las portadas tienen incluyen esos vídeos para complementar la información, ¿no? Ahora mismo tenemos una gran facilidad para la grabación y la edición del vídeo, ¿no? Y os pongo aquí unos ejemplos pues eso, para la edición de vídeos, el Movie Maker, un programa muy sencillo, el Final Cut en el caso del Mac, y luego muchísimas aplicaciones que te permiten hacer unos vídeos muy rápidos, porque actualmente también podemos, en el repaso que haríamos de todas las portadas, vemos que también muchas veces hay grabaciones que se hacen con el propio iPhone, ¿no? Y se hacen con el iPhone, se editan con el iPhone y se suben a los vídeos de las portadas de los periódicos. Esto no sucede en la televisión porque en la televisión hace falta una cámara con, pues eso, que dé imágenes con más resolución, pero sí que pasa en las portadas online. En las portadas online también, ¿cómo se hace? Pues a través de hipervínculos, simplemente incrustando el vídeo que a lo mejor lo hemos subido a YouTube o con luego una incrustación, una carga automática que viene reflejada en la portada de la noticia. Y aquí os dejo también estos tres programas de edición y doy paso a cualquier última pregunta, no últimas, son las últimas preguntas que queráis eh, respecto al contenido de la clase de hoy o cualquier otra cosa que queráis. Por supuesto, a ver los vídeos. En el caso, esto de todas formas, Carmen, quedará colgado y os lo puede pasar la responsable de reportero escolar, dejará todas estas diapositivas colgadas en vuestra plataforma, con lo cual todo lo vais a poder copiar y tener disponible y para que podáis. Vale, perfecto. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda más, con esto finalizamos esta clase sobre los materiales audiovisuales. Me tenéis a vuestra disposición a través de esa dirección que ha pasado María y cualquier cosa, pues mucha suerte con vuestras actividades. Aquí lo pasa María, donde estará colgado. Muchas gracias a todos y nada, y que tengáis mucha suerte con vuestras actividades. Hasta luego.